Para el ejercicio de este video vamos a utilizar el módulo de características del hogar de la ENAO. Todos los módulos de la ENAO pueden ser bajados en formato Stata de la página web del INEI, junto con los documentos para entender el contenido de las bases de datos de la encuesta. En esta sesión vamos a revisar algunas variables de este módulo haciendo tablas de frecuencias. Vamos a aprender a crear una variable, así como a etiquetar la variable y los valores de la misma. Vamos a ir a un DoFile y empezamos con escribir clear al inicio de nuestra DoFile como práctica para cerrar todo lo que estuviera abierto antes. Luego vamos a poner la ruta de nuestro archivo con CD. Les recuerdo el truco para elegir o buscar la ruta que debemos utilizar. Desde la página principal del Stata voy a abrir el archivo que yo deseo. Todos los archivos que quiero trabajar los he guardado en una misma carpeta. El archivo que tiene las características de miembros las características del hogar del ENAO es el módulo 100. Abro el archivo y puedo copiar aquí la ruta. Es todo esto, antes del nombre del archivo, me da la ruta de la carpeta donde se encuentra. Este es un truco para obtener la ruta y lo copio con copiar, pegar, control C, control V, para evitar errores en el tipeo de la ruta. Y luego abro la base de datos utilizando el comando use. Voy a tomar también de aquí el nombre del archivo y lo copio. Puedo hacer control C o clic derecho, copiar. Y luego en el DoFile, pegar. En este caso no he puesto comillas porque el archivo no tiene espacios. Hago coma, clear, de todas maneras para asegurarme que no haya problema abrir el archivo porque le estoy diciendo que todo lo que estuviera abierto lo puede cerrar. Vamos a ejecutar estas líneas y ver que no hay un error. La sombreo, pongo ejecutar, voy a la página principal del Stata, no ha habido error. El archivo se encuentra abierto, esto lo puedo saber porque veo que están las variables en la parte de variables con su descripción abajo. Ahora vamos a conocer dos variables de la ENAO. La primera es dominio. Vamos a hacer una tabla de frecuencias de la variable dominio. Ejecuto. Y dominio es dominio geográfico. Acá vemos los valores que toma la variable dominio geográfico, costa norte, costa centro, costa sur, etc. Pero esta variable tiene una particularidad. Esta variable en realidad es una variable numérica que tiene sus valores etiquetados con estos datos, costa norte, costa centro, costa sur. ¿Cómo puedo ver yo los valores numéricos que están detrás de esto? Hago la misma tabla de frecuencia, pero hago coma y la opción de no L o no, que viene de no label, sin etiqueta. Ejecuto y pueden ver, los valores que están detrás son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 costa norte, 2 costa centro y así sucesivamente. Una buena práctica es siempre trabajar mirando el diccionario de datos de la base de datos de la encuesta. Ahí se les va a informar sobre qué cosas significa cada uno de estos números, así como la descripción de cada una de las variables. Una siguiente variable que vamos a conocer es la variable estrato. Y la variable estrato se refiere a el tamaño de la población en la que se encuentra el hogar que ha sido encuestado. Ejecutamos y vemos que nos dice, ¿no? El hogar se encuentra en una ciudad de 500.000 habitantes a más, de 100.000 a 499.999 habitantes y así hasta una población de 500 a 1.999 habitantes y lo que se llaman áreas de empadronamiento rural.
Esta variable es muy importante porque en la ENAO se considera como rural a las zonas o los centros poblados de menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, van a ser rurales o van a pertenecer a áreas rurales los hogares que se encuentren en las últimas tres categorías, de 500 a 1999 habitantes y las dos áreas de empadronamiento rural. Esta también es una variable numérica cuyos valores han sido etiquetados con estas descripciones que vemos en la tabla. También puedo ejecutar esta tabla de frecuencias poniéndole la opción coma no L de no label y vemos que detrás de esto hay valores. Los valores que corresponden a menos de 2.000 habitantes, que son las últimas tres categorías, son los valores 6, 7 y 8. Vamos a crear ahora la variable urbano-rural. Ven que he escrito este comentario con un asterisco al inicio, es porque cuando pongo un asterisco toma lo que está en esa fila como comentario y no asume el stata que estoy ejecutando algún comando. Esto sirve para que yo pueda comentar y explicar lo que estoy haciendo en mi do file. Genero la variable. El comando que utilizamos para generar una variable es el comando generate, pero que de manera sencilla puedo acortar y escribir solo gen. ¿Qué variable voy a crear? Quiero crear la variable sobre si el hogar se encuentra en un área urbana o un área rural. Entonces voy a llamarla, como estamos hablando de área de residencia, voy a llamar la variable área. Y va a ser igual, me interesa poner qué valor va a tomar la variable, va a tomar el valor 1. Y acá vamos a incluir una condición. ¿Cuándo va a tomar el valor 1? If es la condición, estrato menor o igual a 5. Recordemos que los primeros 5 estratos o los primeros 5 valores de la variable estrato son los valores que corresponden a poblaciones de 2.000 habitantes a más. Entonces, el valor 1 corresponderá al área urbana. Ahora necesito que el resto de registros tome el valor de área rural, siempre y cuando estos se encuentren entre los valores 6 y 8. Y lo que hago es escribir replace. ¿Por qué? Porque ya creé la variable en la fila anterior. No puedo volver a generarla. Lo que quiero ahora es reemplazar algunos de sus valores. Replace área igual 0, que va a ser el valor que yo le estoy dando para el área rural. Uno puede asignar el valor que desee. If, que es el condicional, estrato es mayor o igual a 6, se incluye el 6, y estrato es menor o igual a 8. ¿Por qué no pongo solamente mayor o igual a 6 si voy a tomar todos los valores por encima de 6, 6, 7 y 8? No hay valores mayores a 8, porque si hubiera registros vacíos en esta variable, los va a considerar dentro de este grupo, porque el stata considera al registro vacío como el valor más alto. Entonces, para evitar que me incluya los registros vacíos en esta etapa, voy a ponerle un límite superior que es el menor o igual a 8. Quiero por favor que vean qué sucede cuando genero la variable con la primera fila. Genero, ejecuto, y voy a consultar la variable creada junto con la variable estrato, que es la que he utilizado como condición. ¿Cómo? Voy a poner br de browse, de navegar, estrato, área. Recuerden que solo he ejecutado la fila en la que genero la variable. ¿Vemos? Estos son cuando toma valor 4, la variable es igual a 1, la variable creada es igual a 1. Cuando toma valor 5, la variable es igual a 1. Busquemos otro ejemplo. Cuando es área empadronamiento rural, como solo he corrido la línea en que dice que me genere la variable igual a 1
Si estrato es menor o igual a 6, donde estrato es mayor a 6, me deja sin registro mi nueva variable. Busquemos cualquier otro ejemplo. Aquí acá podemos ver el valor que está detrás de la etiqueta. Estrato toma el valor 2, entonces le apuesto 1, que es la condición que yo le he dado, y así sucesivamente. Ahora voy a ejecutar la fila en la que reemplazo los valores vacíos, porque le estoy diciendo que reemplace aquellos registros en que la variable estrato va de 6 a 8, lo reemplazo por el valor 0. Veamos de nuevo lo mismo que había visto hace un rato, browse estrato área, y busquemos, por ejemplo, el área de empadronamiento rural. Recuerdan que antes estaba vacía, ahora ya tomó el valor 0. El stata ha hecho lo que le he pedido. He creado una variable de valores 1 y 0 dependiendo del tamaño de la población, es decir, la variable estrato. Ahora quiero etiquetar la variable para que todos sepan qué significa la variable área. Y hago lab var, esto es label var de variable, o sea, lab var, etiquetar la variable área, y entre comillas escribo con qué etiqueta o cómo quiero describir la variable. En este caso vamos a ponerle área de residencia. ¿Sí? Yo podría ponerle urbano/rural también si quisiera. Antes de ejecutar el etiquetado, voy a hacer una tabla de frecuencias de la variable área. Pueden ver aquí que aparece el nombre de la variable, área. Pero si yo ejecuto la etiqueta, lo que va a aparecer es, ahora al hacer el tabulado de frecuencias, va a aparecer la descripción de la variable, la etiqueta que yo he hecho, y esto hace más entendible para cualquier persona mi base de datos. Ahora lo que nos falta es etiquetar los valores, porque en este momento mi variable toma los valores 0 y 1, pero nadie tendría por qué saber qué significa 0 y 1. Lo primero que debo hacer es definir una etiqueta. Voy a utilizar los comandos lab de etiqueta, de label, def de definir una etiqueta, y pongo un nombre para esta etiqueta que quiero crear. Puede llamarse área, igual que la variable, o puede llamarse de otra forma. Llamémosla urbano rural, así todo junto. 0 significa rural, escribo 0, espacio, y entre comillas rural. Y 1 significa urbano. 1, espacio, entre comillas, urbano. Todo separado con espacios. Y ahora asigno la etiqueta a mi variable. ¿Cómo lo hago? Con lab de label, val de values, etiquetar valores. ¿De quién? De la variable área. ¿Con qué etiqueta? Con la variable urbano rural. Entonces, ejecuto las dos filas. Vuelvo a hacer una tabla de frecuencias de mi área, de mi variable área, y veo que ahora, en vez de tener los valores numéricos, veo las etiquetas. Y ya es fácil de entender para cualquier persona a qué se refiere esta tabla.